Buenos días, niños y niñas de tercero básico. Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Como día martes empezamos nuestra clase de historia, ¿cierto? Recordando un poquito la clase pasada. Se recuerdan que pasamos la educación, ¿cierto? Tanto en Grecia como en Roma. Y ahí nos pudimos dar cuenta que tenían mayores privilegios los varones, ¿cierto? Las niñas más eran preparadas para el hogar, para que el día de mañana se casaran y fueran eficientes amas de casa, ¿cierto? Algunas, en su minoría, los más ricos, ¿cierto? Los que tenían más privilegios, podían estudiar, pero igual dentro de todo no estudiaban hasta el tiempo del varón. Hoy día vamos a conocer el objetivo de aprendizaje. Hoy van a conocer qué heredamos de la organización política de griegos y romanos a través de su texto de estudio. Hoy día van a trabajar con el texto, van a seguir las indicaciones, van a observar primero este PPT y luego, cuando hayan visto esto, se van a dirigir a la página 158 a la 161. Bien, empezamos entonces. Acá tenemos, miren, dos legados políticos, el de Roma y el de Grecia. El legado de Grecia nos va a entregar todo lo que es la democracia. Y el de Roma, el sistema republicano y el derecho romano. Bien, sin perder más tiempo, vamos entonces a qué nos dice sobre este legado político. Dice, ¿qué heredamos de la organización política de Atenas? Cabe señalar que a partir del siglo V antes de Cristo, en Grecia, en la polis de Atenas, ¿cierto? Aquí ya se empezó a organizar la política. El concepto democracia etimológicamente significa gobierno del pueblo. Acá tenemos dos palabras griegas que al unirse forma democracia, ¿cierto? El demos, que es el pueblo, y kratos, poder o gobierno. ¿Ya? Acá tenemos la imagen, un dibujo, donde me habla que primeramente, antes que empiece la democracia, había una monarquía, luego viene la aristocracia, ¿cierto? Y después viene la oligarquía y la democracia directa. En esta época la democracia en Atenas tenía una particularidad de ser directa, ¿cierto? Acá democracia directa, dice. Los ciudadanos participaban en las decisiones políticas por medio de la aclamación o bien mediante mano alzada. Para poder desarrollar esto, los griegos debían o habían dejado de utilizar el ágora. La iglesia efectuaba sus sesiones en las afueras de Atenas, o sea, en la colina de Pynx. Rápida rotación de los cargos públicos, la mayoría de los cuales eran designados por sorteo. Ya, acá sale un poquito de la democracia directa. Dice, Estado gobernado por sus ciudadanos, gobierno basado en la ciudadanía, la autoridad de la mayoría decide el voto, practicado en Atenas 465 años antes de Cristo, ¿cierto? Bien, dice, no obstante, lo innovador de la democracia ateniense, gran parte de la población de la polis quedaba marginada de la política. Por ejemplo, acá tenemos la sociedad, la organización social. Aquí la organización social griega se divide en ciudadanos y no ciudadanos. Los no ciudadanos, ellos no tenían derecho a voto a nada. Y son los esclavos, las mujeres y los extranjeros, ¿cierto? Solamente los que eran llamados ciudadanos podían votar, podían participar de la política, ¿ya? Y son los nobles, los hijos de la realeza, etc. Organización política de los antiguos romanos. Los romanos creían que la mejor forma de organizarse era dividiendo el poder, porque así se evitaban los abusos y funcionaba todo mejor. De la mejor forma ellos querían que funcionara esta civilización, ¿cierto? Vamos a ver un poquito el término, lo que significa república. Dice que proviene del latín res publico, que significa la cosa pública o asunto del pueblo. En Roma existía una institución que se discutía y aprobaba las leyes. Se llamaba Senado. Acá lo vemos, ¿cierto?
está el Senado, ¿cierto? Además estaban los tribunales de justicia que se encargaban de proteger a los ciudadanos. No existía en ese tiempo el cargo de presidente, pero sí habían dos cónsules que debían gobernar juntos. Es decir, ellos tenían como dos gobernantes, ¿cierto? Dos personas o dos presidentes de la República, pero se llamaban cónsules, ¿cierto? Acá tenemos la asamblea formada acá por los senados. Aquí está el Senado, ahí están discutiendo, ¿cierto? Bien, en Roma, por ejemplo, existía el derecho de vivir en un lugar seguro, lo que era protegido por la ley. Solo podían entrar al hogar las personas que eran invitadas. Entrar sin permiso, miren, eran castigados por la ley. Todos debían cumplir, incluso las personas con más poder, como el emperador. Bien, acá también tenemos la imagen del derecho romano, que dice que es el conjunto de normas que regía la sociedad romana. Acá hay diferentes palabras, ¿cierto? Se divide en lus civile, que regula las relaciones entre los romanos, y lus gentius, que regulaba las relaciones entre los romanos y extranjeros, ¿cierto? Muy bien, chicos, vamos entonces avanzando. Bien, vamos a ver cómo es nuestro Chile, ¿ya? Chile dice que es una república, ¿ya? Vamos a ver, ¿qué quiere decir que Chile sea una república? Quiere decir que el poder está dividido en tres, ¿cierto? El presidente, que se encarga de dirigir al país, el Congreso, que elabora las leyes, y los tribunales de justicia, que hace que las leyes se cumplan. Bien, ya sabemos lo que es una república, ¿cierto? Entonces ahora también sabemos que Chile es una república y también es democrática. Dice, en donde existe un régimen presidencial en el cual existe una clara separación de los poderes, tal como lo dijimos anteriormente. El presidente ejerce su función de jefe de Estado y de gobierno, ¿ya? Y los otros poderes se encargan de hacer su trabajo. Bien, ustedes también tienen que saber que la cantidad de habitantes que tiene Chile actualmente es mucho mayor que la que tenía en la antigua polis, ¿cierto? La polis de Atenas. También tienen que saber quiénes votan. ¿Se acuerdan quiénes votaban en la antigua Atenas? Bien, acá los chilenos y chilenas votan mayores de 18 años. Ellos pueden elegir a sus representantes, ¿cierto? ¿Quiénes son los encargados de tomar las decisiones de aquello que afecte a la comuna o país? ¿Ya? En Chile, la población con derecho a voto supera los 14 millones de electores. Pero miren, en la última elección del 2017 participaron menos de la mitad. Entonces, aquí no se entiende cómo, si nosotros somos chilenos, uno quiere un cambio o quiere que siga igual, uno tiene que votar, ¿cierto? Porque ese es nuestro derecho. Por eso se dice que vivimos en democracia, porque todos podemos opinar, todos podemos hablar, pero siempre respetando al otro, ¿cierto? Muy bien, chicos, entonces ahora nos vamos a la actividad. Bien, actividad. Dice, número 1, trabajar en las páginas 158 y 59. Aquí, miren, niños, ustedes van a tomar su cuaderno, lo van a abrir y van a separar su cuaderno en dos. Van a tomar la hoja, ¿cierto? Y van a, con un lápiz, una regla, la van a separar en dos, mitad y mitad, para que queden las dos partes iguales. En una parte van a poner democracia de Atenas y en la otra democracia en Chile. Y van a escribir las características de cada democracia, ¿ya? ¿Por qué? Porque en las dos hay muchas características que a lo mejor se parecen, ¿cierto? Y en otras no tanto. Bien, esa va a ser la primera actividad. Segundo, quiero que ustedes me respondan. ¿Cuál fue el legado de griego y romano a la organización política de Chile? ¿Qué nos dejaron ellos? Oye, nos dejaron hay dos palabras muy grandes que nos dejaron, que nos legaron. Y un libro también, ¿cierto? Que es un derecho que nosotros tenemos. Ya, mis chicos, a trabajar, que tengan un bonito día y espero sus respuestas, sáquenle foto y me lo mandan. Chao, nos vemos.